identificar y ser consciente cómo y cuándo experimento miedo. Y cómo no tener miedo, ¿no? Si lo primero que vemos en el mundo, ¿no?, es completa incertidumbre, completo cambio, injusticias, robos, inseguridad, o sea, todo lo que es este mundo, ¿no? Nosotros como seres humanos hemos dado una respuesta, sobre todo el ego. El ego al mirar este mundo, su respuesta ha sido el miedo. Esa es la respuesta que hemos dado a este mundo. Y entonces podemos experimentar miedo a qué va a pasar en el futuro, ¿no? Miedo en el presente, ¿no?, de cómo van a ser las cosas porque todo está cambiando. Miedo a cómo vas a resolver tus problemas. Miedo, miedos. El miedo tiene muchas caras. Sobre todo cuando te aíslas, cuando ya no te expresas. Y lo que más curiosidad me dio es que, no sé si se dieron cuenta al iniciar la plática, yo abrí mi libro y siempre como que hago esa rutina cuando llego a dar una plática. Y me dieron un regalo, ¿no? Pero no me di cuenta, ¿no?, que en la página exactamente que estaba el separador, ¿no?, viene una respuesta que a mí me gustó mucho del curso, que dice así. Dice, déjenme buscarlo, porque lo tengo subrayado. En el amor no hay cabida para el miedo. Y entonces inmediatamente, ¿no?, al escuchar esta frase que es del curso de milagros, yo me pongo a reflexionar. Y yo digo, si yo soy amor, ¿por qué le doy entrada al miedo? Porque eso es lo que yo soy. Normalmente tú quieres que alguien te resuelva tus miedos, pero eso es imposible. Es como tú tienes que tomar una decisión entre el amor y el miedo. El amor es lo opuesto al miedo. Y tú te generas ese miedo con tus propios pensamientos. Alimentas ese miedo y quieres que alguien te libere o que alguien te lo quite, y eso es imposible. Lo primero que tienes que hacer, ¿no?, es identificar que cada vez que estás experimentando un conflicto, si tú tienes un conflicto, es síntoma inequívoco de que tienes miedo. Si tienes un conflicto de cómo le vas a hacer para pagar los útiles de tu hijo en este inicio de clases, es síntoma de que tienes miedo. Si tú tienes una relación y estás peleando, es síntoma de que tienes miedo. Si va a terminar, si va a continuar, ¿no? Pero cada vez que estás experimentando conflicto, es síntoma de que tienes miedo. Y el miedo surge, ¿no?, precisamente cuando quieres hacer algo y hay una incongruencia entre lo que quieres hacer y lo que haces. Porque muchas veces, ¿no?, tú quieres darle gusto a los demás, sobre todo a tu familia o a tu pareja, ¿no?, pero realmente no tienes el deseo genuino de querer hacerlo. Y esto genera mucho estrés, porque estás aplicando la ley del sacrificio, estás haciendo las cosas por obtener algo. Cuando tú tienes miedo, no, esa es una característica, estás haciendo algo por obtener algo, porque el amor no espera nada, solo se da. Entonces podemos ver claramente y específicamente, ¿no?, cuando tú tienes un acto de amor, ¿no?, los actos de amor son actos involuntarios, o sea, no lo haces así como muy consciente, solo lo haces porque te llega y te nace hacerlo. Y cuando tú pasas por un proceso mental, ¿no?, normalmente tú estás pensando, ¿no?, ¿lo hago o no lo hago?
ahí hay una confusión. Y eso es síntoma del miedo. Por eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Que si tú te quieres liberar del miedo, primero que nada te des cuenta, ¿no? ¿Qué tanto te atrae el miedo? Porque siempre estás pensando esas cosas, siempre estás preocupado, ¿no? Y la preocupación viene porque tú te quieres hacer cargo de las cosas. ¿Sí? Porque tú quieres resolver las cosas y tú no sabes cómo resolver las cosas. Tú tienes que estar en un estado pasivo receptivo, ¿no? Donde vas a esperar a que las respuestas te sean reveladas por aquel que sabe las cosas. Y aquel que sabe las cosas es tu prójimo. Pero normalmente no escuchamos al prójimo. Al prójimo lo vemos como un enemigo. De hecho, normalmente cuando alguien te dice algo, ¿no? Difícilmente lo aceptas y lo integras. Normalmente rechazas y atacas. Por eso es que hay una gran relación entre el miedo y la ira. Porque tú vas por la vida, ¿no? Como a la defensiva, esperando, ¿no? ¿Quién te ataque? De hecho, normalmente siempre estás pensando, tu pensamiento tiende a ser conflictivo. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a pedir? Vivimos algo muy padre, porque ahora que estamos grabando los cursos, el curso de milagros, pusimos una lona porque no pudimos ponerlas ahora aquí en el Naucali. Y digo, cuando nos quieren dar algo, siempre estamos pensando qué nos van a pedir a cambio. Y evidentemente yo me doy cuenta y obviamente tengo que ejercer un perdón avanzado para mí. Porque cuánto tiempo yo le tuve miedo a la sociedad, porque pensé que la sociedad estaba en mi contra, no a mi favor. Entonces lo primero que tengo yo que hacer si me quiero liberar del miedo es hacerme responsable. Nadie me va a sacar de mi miedo. Yo tengo que tomar una decisión clara y contundente. O bien tengo pensamientos de miedo o bien tengo pensamientos amorosos, y yo lo elijo. Normalmente, ¿no? El ego trata de proyectar, y al proyectar quiere justificar su miedo. Y decimos cosas tales como, es que yo estoy preocupado por ti. Pero no nos damos cuenta que el que está preocupado es uno. Y queremos justificar. Es que si la ciudad no estuviera así, yo no tuviera miedo. De todos modos, ¿no? El suceso está, y lo importante no es cómo esté, sino con qué emoción quieres enfrentar lo que estás viviendo. Hoy me tocó una lección maravillosa del curso que dice, todo tendrá un feliz desenlace. Cuando tú escuchas, cuando tú te llenas de conocimiento y sabes que todo lo que sucede va a terminar feliz, en felicidad, dejas de preocuparte. Pero para que esto sea verdad, tú tienes que creer que esas palabras son verdad, porque tú tienes que abandonar la idea que tienes y tomar la nueva idea. O sea, tener esa certeza de que hay una energía, ¿no? Que yo le llamo Dios. Ustedes le pueden hablar como ustedes quieran, porque también estábamos platicando de cada quien le llama diferente esa energía. Mente universal, ¿no? Mente dadora. El problema no es el nombre, sino a lo que hacemos referencia. Y si esa energía te dice, todos tus asuntos están resueltos, Gerardo se tiene que preguntar si él confía en lo que está leyendo. Pensemos en un momento, ¿no? Así en ese instante, cuando alguien te dice que tú eres responsable de tu miedo, ¿realmente le crees?
¿realmente te puedes hacer responsable de lo que ocurre en tu cabeza? Porque tú eres responsable de tus pensamientos. Y tratamos de culpar, de atacar y de enjuiciar a los demás por nuestra manera de pensar. Por eso el primer paso en el proceso de corrección del miedo es hacerte responsable. Eso sería lo primero que tienes que hacer. El segundo paso en el proceso decisivo del miedo, ¿no?, es que tú te des cuenta que todo miedo es un síntoma inequívoco de que tú necesitas amor. Primer paso, ¿no? Me doy cuenta que tengo miedo. Segundo paso correctivo, necesito amor. Y cuando ponemos la palabra necesito amor, identifiquen qué es lo primero que se les viene a la mente. ¿Qué se me viene a la mente cuando alguien me dice necesito amor? ¿No? ¿Dónde he buscado el amor? ¿Dónde creo que está el amor? ¿No? Porque nos dicen tienes que ir a comprar esto, tienes que ir a adquirir esto y... Sí, pero ¿dónde has buscado el amor, Wendy? ¿O dónde está? ¿Equivocadamente? Sí, a ver. He buscado el amor en el tabaquismo, he buscado el amor en la pareja, he buscado el amor en el éxito profesional. ¿Cuál está más cañona? Chio, ¿tú entiendes? Chio, ¿tú en qué has buscado el amor? Básicamente en la pareja, en mi hijo, pero no me han llenado. Bueno, la pareja sobre todo no me llenó. No llena la pareja, ¿va? No. Fue cuando ya me volteé a ver a mí y decidí cambiar de pensar. O sea, me di cuenta que todo viene de mis pensamientos. Y que además el miedo se empieza a disipar afrontándolo. Por ejemplo, yo hace 15 años, les platicaba a mis compañeros hace 2 días, no hubiera podido hacer esto. O sea, yo moría de miedo cuando hablaba en público. Entonces, a través de irlo enfrentando poco a poco, es como fui entrar en ese hoyo, porque antes lo evadía, ¿no? O sea, había que hablar en público y yo, bueno, pero ni de chiste. Entonces, ahora que lo puedo hacer, para mí es como, pues algo muy grande, porque me doy cuenta que el miedo lo creé con mis pensamientos y me doy cuenta que el miedo no existe. O sea, y es un sistema también familiar que bien, o sea, mis tías y toda mi familia es igual, ¿no? Las mujeres. Entonces ahora puedo ver y poder vigilar esos pensamientos que me hacen sentir miedo y que yo mismo los creo que son ilusiones. Gracias. De hecho, ¿no? Lo primero que dices, así cuando alguien te pone a hacer algo diferente es, no puedo. ¿Pero por qué? Inténtalo. No puedo. O sea, tú mismo te descalificas. O sea, no hace falta que nadie te diga nada. O sea, tú solito dices, no. Bueno, inténtalo. No. Tenemos tanto miedo a intentar las cosas. La plática en un inicio, ¿no? Estaba pensada con una presentación, pero la presentación va a ser a través del libro, porque todo lo que normalmente los terapeutas de Centro SED utilizamos viene del curso de milagros. Y la primera parte, ¿no?, que yo tengo que expresar para poder liberarme de mi miedo es algo que dice en la página 744, que dice así. Porque alguien dijo que la verdad nos hará libres, ¿no? La verdad te va a liberar del miedo. Entonces lo primero que tú tienes que decir, la primera verdad que tú expresas es la siguiente: no sé lo que soy. Por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo o a mí mismo.
Hay 3 preguntas fundamentales que el hombre se ha hecho y se hace, y son estas 3. ¿No sabes quién eres? ¿No sabes qué veniste a hacer? ¿Ni para qué estás aquí? ¿Ni cuál es el propósito? ¿No? ¿Ni qué va a pasar? Esa es una verdad. Porque este mundo es el mundo del cambio. Entonces, cuando tú aceptas esto, se te puede decir o se te puede enseñar o puedes recordar una verdad que está en tu interior. Puedes primero investigar quién eres tú. Después puedes investigar cuál es tu función en este mundo. Porque yo sé que ustedes no lo han vivido, pero generaciones pasadas las personas solo venían a trabajar de lo que fuera con tal de tener un salario para poder dárselo a sus hijos. Yo sé que a ustedes no les ha pasado eso, pero así pasaba antes en el mundo. O sea, las personas no conocían sus talentos y hacían todo menos lo que son buenas para hacer, por miedo, porque no se conocían. Y por último, ¿no? Dice, no sé cómo considerar al mundo a mí mismo. No sabes cómo considerar a las personas que te rodean. Porque tú tienes un concepto de las personas, un concepto que has ido formando a lo largo del tiempo. Y ese concepto, si no lo cambias, ¿sí?, te va a lastimar mucho. Traten de observar a sus mentes. ¿Qué pienso de las personas? ¿Qué pienso de la sociedad mexicana? ¿Qué pienso de mi vecino? ¿Qué pienso de mis hijos? Pero sobre todo, ¿qué pienso de mis papás? ¿Qué pienso de papá y qué pienso de mamá? ¿Les tengo miedo o hay amor? ¿Obedecía por miedo o por amor? Cuando me decían que hiciera algo, ¿sabía con conciencia que ellos estaban tratando de ayudarme? ¿O alguna vez pensé que ellos hacían las cosas o me las decían para fastidiarme? Porque es chistoso este concepto, pero es así. Cuando tú le dices a tu hijo, ¿no?, te sugiero que estudies, yo me he encontrado con una gran resistencia. Y yo me imagino, es que no se da cuenta, no tiene conciencia de lo importante que es formarse. O sea, llenarse de conocimiento. Cuando estás en una etapa, ¿no?, tú piensas que sabes lo que más te conviene, pero a través de los golpes y de los trancazos te vas dando cuenta que no sabes, que jamás te diste cuenta lo que iba a pasar. Y solamente lo puedes evitar, ¿no?, mirando a tu historia familiar. O sea, hablando de todos esos temas que te dan miedo. Porque existen características del miedo, ¿no? Esa confusión que hay. El tercer paso, ¿no?, que decía como en el proceso de deshacimiento del miedo, ya dijimos que el segundo era buscar amor, ¿no? Bueno, el tercero es solo el amor perfecto expulsa al miedo. Y cuando escuchamos esta parte, amor perfecto, traten de pensar
qué le suena esto de amor perfecto? Y entonces viene una respuesta, ¿no? Que es afirmativa. Lo primero que tiene la característica del amor perfecto es incondicional. Tú vas a cometer muchos actos y vas a pensar muchas cosas. Y siempre tienes que regresar al perdón. Tienes que perdonarte para poder experimentar este amor incondicional. Y para que tú puedas obtener esta parte, ¿no?, de amor incondicional, tienes que otorgarlo, porque si no, no lo puedes obtener. Entonces, solo el amor perfecto expulsa el miedo. ¿Estamos? Y el amor perfecto, ¿no?, se traduce o se expresa en el libro como la expiación. Expiación. Y cuando viene el concepto de expiación, traten de pensar nuevamente, ¿qué me imagino que es la expiación? ¿A qué le suena esta palabra? Perdón, arrepentirse. Limpiarse. Hay dos maneras de caminar. Vamos a imaginar que vamos a ir todos ¿a dónde quieren ir? ¿A dónde quieren que viajemos? ¿A dónde les gustaría? Nos vamos a ir a Europa. Y para llegar a Europa hay muchas formas de ir. ¿Están de acuerdo? Bueno, principalmente hay dos rutas para ir a Europa. Todos vamos a llegar a Europa. Unos se van a ir por el camino doloroso de sacrificio, de castigo, de juicio, de culpa. Por ahí vamos. Y otros han decidido tomar otro camino, que es el camino de la expiación, o sea, el camino que es contrario a ese. Amoroso, sin miedo, confiado, pleno, abundante. Entonces, los que vamos a Europa, ¿no?, en el camino de la expiación, o sea, del amor, pues vamos tranquilos, vamos confiados, vamos alegres, porque incluso en ese viaje que vamos a llegar a Europa, tenemos a alguien que va manejando por nosotros. Nosotros no manejamos. Alguien más nos ayuda, nos está llevando. Nosotros lo sabemos. Y de repente los que estamos en ese camino, ¿no?, de la expiación, escuchamos llamadas, ¿no?, de los otros y te dicen, ¿y tú cómo vas? Y yo, no, está súper feo el viaje. ¿Por qué? No, pues está bien inseguro, tengo miedo, no sé qué me va a pasar, no me alcanza. La característica de vivir en un proceso sin expiación es que vas a sufrir, te va a costar trabajo y te vas a sacrificar. Y los que vamos en el otro camino, en el camino de la expiación, ¿no?, vamos bendiciendo las situaciones que nos pasan, porque sabemos y pedimos inmediatamente cuál es el regalo que está escondido. O sea, hemos transformado nuestra forma de ver las cosas. Y los que van en el camino sin la expiación, ¿no?, ven las cosas tal cual el mundo las ve. Y por eso sufren. Tiene que pasar un reconocimiento, ¿no?, de ya no querer vivir así, de querer cambiar de mentalidad. Y para esto no se puede obligar a nadie. Cada quien lo tiene que decidir. ¿Ustedes saben cómo se aflojan los bisteces? Sí, a golpes. Y normalmente así aprendemos, así tenemos que reaccionar muchas personas. Tenemos que experimentar, ¿no?, vivencias dolorosas que nos sacuden
y nos hace preguntarnos en nuestro interior, tiene que haber otra manera de vivir. Tiene que haber otro camino. Bueno, el curso de milagros es ese otro camino. La característica del proceso de expiación es sanar sin dolor, sin sacrificio. O sea, puedes tú vivir la situación, pero lo importante es la herramienta con la que encuentras para poder salir de ese proceso. ¿Hasta aquí vamos claros? Pregúntense ustedes si viven, ¿no? Si se van a Europa con proceso de expiación o con proceso sin expiación. Ya mero, ¿verdad? Y esto normalmente, ¿no? Cuando tú empiezas el proceso de expiación, piensas que tienes que dejar algo. Y por el contrario, vas a ganar todo. Pero a los seres humanos nos genera mucho miedo esto. Si tú sabes vivir de una forma, soltar esa forma, ¿sí? Es complicado. Que piensas que te están quitando algo. Cuando te das cuenta, ¿no? Que tú mismo te atormentas con tu cabeza. Porque cuando te dan una noticia, la mente se dispara. Y no observas normalmente esos pensamientos. Hay unas características, me parece, ¿no? De que yo había puesto, si podemos adelantar. Bueno, una anterior, porque el miedo es la raíz, ¿no? De las demás emociones. Vamos a ver. El miedo es el centro y se puede manifestar a través de la tristeza, depresión, más fácil, depresión, ira o ansiedad. Pero tú generas ese miedo, el miedo es la raíz. La contraparte a ese esquema sería amor, arriba alegría, paz, tranquilidad y estabilidad. Y tú tienes que como hacer una radiografía, tú en cuál vives. Normalmente pasamos de estos dos estados. ¿Podemos cambiar la imagen, por favor? Esta es la raíz del miedo. No sé lo que soy, por lo tanto no sé qué es lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo o a mí mismo. Le damos otra diapositiva. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Alguien vio la película de Matrix? Pues es, ¿qué pastilla te quieres tomar? ¿La azul o la roja? Tú tienes que preguntarte, ¿qué quieres? ¿Tener la razón o estar en paz? Yo no sé cuál a veces me tomo la azul y a veces me tomo la roja, según me convenga, ¿no? A veces considero que el conflicto todavía me puede traer algo bueno, todavía no. La siguiente diapositiva dice, no puedes pedirle a alguien que te libere del miedo, pues tú mismo lo has forjado y solo tú puedes liberarlo. Todo eso ya lo expresé, ¿verdad? Qué bueno, se me hace que sí estudié. No necesitaba la presentación, pero me gusta que lo vean. Está bonito, ¿va? Wendy lo hizo con mucho amor. ¿Cuál es la siguiente diapositiva? Vamos a ver en cuál voy. Expiación, perdón. El puente. Reconocer, aceptar. Deja de negar lo que estás sintiendo. No te mientas, no te engañes. Porque normalmente queremos ocultar, nos disfrazamos.
nos ponemos una máscara y vamos a desenmascararnos. La siguiente diapositiva. Esa está buenísima, la que viene, ¿eh? Pongan mucha atención. Vamos a ver a dónde nos llevan. Es allá, el proceso correctivo. ¿Ya lo apuntaron, verdad? ¿No? Ahorita vamos a mandar la presentación a todos los teléfonos para que la tengan. La expiación es el acto de perdón. Perdonarte por pensar de la manera en la que piensas. Vamos a desenmascarar al ego, ¿les parece? Sí. Siguiente diapositiva. Ahí va. Cada vez que sientes miedo, reaccionas con respecto a una idea. ¿Cuántas veces decimos, no me importa? Pero la realidad es que sí te importa, y mucho. Pero siempre no estás negando la verdad. Y cuando dices no me importa, ¿no? Normalmente ya entraste en un proceso de mentira y de enojo. El punto 2 dice, quiero controlar. Pregúntense, ¿cómo controlan? Algunos controlamos con el conocimiento, o pretendemos controlar con el conocimiento. A veces con el dinero. A veces con el... ¿Qué dice? ¿Sexo? ¿Sexo? ¿Acaso se puede controlar con el sexo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? No sé. Normalmente las relaciones de pareja solo son acuerdos donde cada quien quiere obtener algo del otro. O sea, no son relaciones de amor. Solo son como, ¿qué te parece si tú me das esto y yo te doy esto? Pero cuando no me lo des, me voy a enojar, ¿eh? Y voy a buscar a alguien que sí me lo dé. Fácil, ¿no? Otra característica de que tienes miedo es cuando huyes, cuando te fugas. Alcohol. La gente se fuga con alcohol. Drogas. ¿Compras compulsivas? ¿Eso pasa aquí, en este mundo? ¿No? ¿Qué otra? A ver, díganme uno que no esté ahí. ¿Cómo se fugan? Comiendo, ¿verdad? Jugando Pokémon Go. ¿Algunos? En Face, ¿no? En el Face, te jugas en las redes sociales. Los juegos de azar. Apostando en el casino. Qué barbaridad. En el casino también. En el teléfono y en el trabajo. En el cuerpo. Pregúntense cómo se fugan para que se conozcan. ¿Cómo me fugo? ¿Cómo evado lo que siento? Callándome. ¿Qué tal eso? En la religión también me puedo fugar. ¿No? Conste que ustedes lo están diciendo. Yo no estoy diciendo nada, ¿eh? Al rato no me vayan a crucificar. Otra manera, ¿no? No quiero reconocer. Y entonces estoy frustrado. Esta no, esta es buenísima. Te saco de mi vida. Te excluyo. Tú ya no eres el papá. ¿No? Dejamos a los hijos sin papás o sin mamás. Te excluyo. Ya no eres mi hijo. Ya no eres mi mamá. Para mí estás muerta. ¿A quién excluyo? ¿A quién he excluido en mi vida, en mi familia?
¿A quién me cuesta trabajo mirar? ¿A quién tengo miedo de mirar? Esa es una de mis preferidas. Te culpo. Tú. Yo no. Proyección. ¿A quién culpo? ¿A quién culpo de la vida que tengo? Del trabajo que tengo. ¿A quién culpo? A la pareja, al jefe, a los hijos, al gobierno, a Dios, ¿no? Pero lo más chistoso es que cuando culpas a Dios, ¿no? Te estás culpando a ti mismo. Qué interesante eso. Gracias. Evades. Y entonces no llega lo que tú quieres. Postergas. No, es que no lo hice por eso. O sea, de verdad, ¿no? Gerardo suele ser tan incapaz de aceptar las cosas, sus responsabilidades, sobre todo cuando le preguntan, ¿por qué no hiciste esto? Y en lugar de contestar, no, porque la verdad es que soy muy descuidado, porque no le doy importancia a las cosas, porque todo lo tomo como un juego. Yo me he dado cuenta, fíjense, yo tengo un perrito maravilloso que según yo lo cuidaba mucho y el perro se enfermó y ahí me di cuenta que no lo cuidaba mucho, porque si lo hubiera cuidado el perro no se hubiera enfermado. Y entonces fui con el veterinario y me dijo, señor, usted tiene que hacer esto. Y entonces tuve que reconocer que no estaba haciendo, ¿no?, lo que tenía que hacer. Es decir, la salud física es un reflejo de acciones. Si no quieres limpiar tu casa, mucho menos vas a querer limpiar tu mente, porque tu casa es un reflejo de tu mente y tu entorno también. Y entonces te preguntas, ¿por qué no salen las cosas? Creo que me tienen envidia o mala leche. No, lo que pasa es que nunca has sido responsable de las cosas. Y tienes miedo a aceptar tu falta de compromiso y responsabilidad. Y eso es doloroso admitirlo, no está tan sencillo. O sea, se escucha así tocado por fuera, ¿no? Pero después de que tocas eso, no es para que te tires al drama, no, es para que lo corrijas. O sea, el único objetivo de que tú puedas ver dónde estás atorado es para que lo corrijas. ¿Cuánto tiempo te tardas en corregir? Porque la corrección solamente se puede llevar a cabo en la mente. Primero piensas y luego lo haces. Creo que es mi última, ¿no? A ver. Esta es la que más me gusta, ¿no? Dice, la mente es muy poderosa. Jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme. Está creando constantemente. ¿Quieren que les cuente un secreto importante? ¿Quieren o no quieren? Sí. ¿O nos quedamos como estamos? No, yo digo como ustedes digan. Sí. Yo se los quiero compartir porque no nos damos cuenta cómo iniciamos este proceso de co-creación. En unas horas yo voy a hacer una constelación para generar rating en un programa. Pero en la mañana me hablan las personas que van a hacer la constelación y me dicen, yo les dejé una tarea. ¿Qué esperan de la constelación? ¿Y qué creen que me contestaron? ¿Cómo? Cuando yo les pregunté, ¿qué esperan de la constelación? ¿Qué creen que me contestaron? Que no se lleve a cabo, que se cancele.
aquí hay algo grande. ¿De qué creen que están hablando las personas? ¿De la constelación o del rating? No nos damos cuenta que cuando estamos expresando algo que creemos que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver completamente con todos nosotros. No sabemos lo que pensamos. Cuando tú piensas, no sabemos esto, tenemos miedo a reconocer esto, que tu mente es muy poderosa y que todo el tiempo está creando. Entonces, si yo les pregunto en este momento, ¿qué esperan de esta plática? ¿Sí? No me van a hablar de esta plática. ¿Saben de qué me están hablando? De sus vidas. Y al yo compartirles esta información, lo primero que tenemos que observar es si lo que yo les estoy diciendo lo creen o no lo creen. Cuando alguien te dice, te va a ir muy bien, tú piensas que te lo está diciendo una persona, ¿no? No, te lo está diciendo Dios. Y lo que tú le contestes a Dios es lo que vas a vivir. Se llama proceso de co-creación. Cuando alguien les pregunte algo, observen sus respuestas. Obsérvenlas. Dice al final, tienes un pensamiento y lo conviertes en realidad. Piensen en un problema que tengan, piénsenlo. Vamos a hacer un ejercicio rápido. ¿Ya lo pensaron? ¿Qué es lo que piensan de ese problema? Ahora suelten ese pensamiento. Déjenlo ir. Dejen de tener miedo. ¿Se acuerdan que yo inicié la plática diciendo, ¿no? Todo tendrá ¿un qué? Un final feliz. ¿Puedes creerlo? Puedes experimentar la certeza de que Dios mismo resuelve todos tus asuntos sin que hagas nada. Puedes tener la paciencia para esperar que todo se materialice. Creo que esa es la mía, ¿no? Con esa termino. El mundo de las ideas. ¿Hasta aquí existe alguna duda con respecto a lo que es el miedo? ¿Todos van a sacar 10 en su examen? Perfecto, ¿eh? Acuérdense que se están respondiendo ustedes mismos. ¿A quién le toca ansiedad? A ver. ¿Qué es eso de la ansiedad? Bueno, la ansiedad, la Real Academia Española la define como el estado de agitación, inquietud y zozobra de ánimo. ¿Qué es esto? Es ese estado de angustia que vivimos, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos viviendo en ansiedad. A veces estamos en ansiedad durante meses, días, durante todo el tiempo y no nos damos cuenta. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas todos hemos vivido ansiedad o hemos vivido con alguien que tiene ansiedad. La ansiedad es un miedo a algo que es peligroso o que es amenazante para nosotros. En cierto punto es normal cuando sí estoy experimentando una situación de miedo, es decir, estoy en medio de una guerra,
estoy en un lugar en donde, donde hay un asalto. Aquí la ansiedad es saludable porque lo que hace es activar todos nuestros sentidos. Se potencializan nuestros sentidos para que podamos nosotros defendernos o aplicar algún mecanismo de defensa, ya sea ataque, huir, quedarnos pasmados. Entonces, pero aquí el problema es cuando la ansiedad la vivimos por situaciones que no tienen ningún peligro, en donde no vamos a morir, pero que nosotros las identificamos como peligrosas. Bueno, aquí tenía una imagen, pero no apareció, de una, no, en el anterior, de una persona que está en un consultorio con un dentista, y él se está imaginando que un león se está comiendo su cabeza, ¿no? Entonces, es eso, estamos viviendo una situación en donde no hay ningún peligro, pero yo me estoy imaginando algo muy extremo. En este caso, el miedo la ansiedad es el miedo hacia el futuro. Esto no me permite vivir mi presente, porque como estoy todo el tiempo pensando y controlando y viendo qué va a pasar, ya no vivo lo que estoy viviendo ahorita. O lo que vivo, no lo vivo bien porque no estoy en mi paz, sino que estoy en un estado que no es mi estado normal o mi estado de amor, que decía Gerardo, todos somos amor. Estamos en ese estado de miedo que no nos permite disfrutar o vivir el presente. Adelante. Hay varios tipos de ansiedad. El primero es el trastorno de ansiedad generalizada, que es el que comentaba ahorita, que es esta ansiedad o esta angustia que vivimos día a día, que a lo mejor es muy sutil y que nos mantiene como nerviosos, como preocupados por algo. Hay gente que quizá lleva años viviendo esta ansiedad y ni siquiera se da cuenta, no sabe. El trastorno de pánico, que es el ataque de ansiedad, que dura muy poco tiempo, se da de manera espontánea y es un momento en el que yo siento que voy a morir, que me falta respiración. No sé si algún día lo han experimentado o alguien cercano a ustedes lo ha experimentado. El trastorno fóbico es el miedo irracional hacia un objeto, alguna cosa, alguna situación, algún animal o algo así. Entonces eso me provoca también ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo, que es el TOC, que es aquel trastorno en donde todo el tiempo tengo pensamientos catastróficos acerca de algo, de mi familia, de la gente que está alrededor mío o de mí, ¿no? Y esto hace que yo tenga ciertos comportamientos. Está relacionado con comportamientos también como irracionales. No sé, tengo que acomodar mis libros y tengo que tener limpia la cocina, si no le va a pasar algo a mi hijo, por decir algo. Esto ya es el TOC, ¿no? O por ejemplo, no puedo salir de mi casa hasta que no me llegue un pensamiento de que va a estar bien mi mamá. Y entonces esto hace que tenga ciertas dinámicas en mi casa o realmente me afecta en la parte social y en la parte de mi trabajo, porque hay gente que tiene TOC y que tiene que estar 2 horas antes de irse a su trabajo en su casa para hacer una serie de dinámicas o de ciertas cosas en mi casa para poder salir y no sentirme con ansiedad. Y el trastorno por estrés postraumático, se da cuando yo vivo una situación en el pasado que fue traumática para mí, un asalto, un choque, y que cada vez que yo vivo, que en la actualidad cada vez que yo veo algo que me recuerda a esa situación, voy a volver a vivir el mismo estrés y la misma ansiedad. Entonces, ¿qué me causa la ansiedad? Bueno, la ansiedad, así como todas las emociones que ahorita van a comentar mis compañeros, vienen de una causa y el efecto es esto, la ansiedad o la emoción. Y todo viene de nuestra mente, que es lo que decía Gerardo, ¿no? De nuestros pensamientos, qué es lo que estamos pensando. Los pensamientos los podemos generar nosotros mismos, son internos y todo el tiempo los podemos estar creando y esto nos puede hacer sentir mal. Yo voy a juzgar lo que pienso a través de lo que siento. Si yo estoy sintiendo ansiedad, depresión, tristeza, cualquiera de estas emociones, es porque lo que estoy pensando no es correcto.
Entonces siempre juzgo mis pensamientos a través de lo que estoy sintiendo. Y los externos, que es aquellas situaciones que me hacen que yo piense de cierta manera. O sea, todo viene de los pensamientos, pero hay unos que vienen que yo mismo los pienso, o otros que el exterior me hace recordarlos y estarlos pensando. Aquí vemos en la parte de donde está Wendy, vemos a una persona que quizá no se vea mucho, pero que está como controlando todo o planeando todo en su vida, ¿no? Tiene todo perfectamente planeado. Entonces, cuando eso se sale de nuestro control, nuestro plan de vida no es como nosotros queríamos, es cuando entra esa ansiedad. Pero en realidad nuestra visión de eso es muy limitada. No sabemos cuál es el propósito del por qué el plan que yo había tenido en mi vida no se está cumpliendo. Siempre hay un propósito mayor, pero nosotros nos quedamos solo con esa visión limitada que tiene que ver con todas mis ideas y creencias y pensamientos de mis ancestros. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que mi visión es muy limitada y que hay un propósito mayor a aquello que yo tenía planeado y que no se cumplió como yo quería. Adelante. Los síntomas de la ansiedad pueden ser, son cognitivos y fisiológicos. Los cognitivos, lo que comentábamos, que son los pensamientos catastróficos. Todo el tiempo estoy pensando de forma negativa o que va a pasar algo malo. Y fisiológicos es toda la activación de nuestros centros nerviosos. Y nosotros podemos presentar uno o varios de estos síntomas. Puede ser desde un simple dolor de cabeza, falta de respiración, sudoración, te pueden dar calambres, movimientos involuntarios en alguna de las extremidades también, tensión en el cuello, en la quijada o en alguna parte del cuerpo, visión borrosa, podemos también tener sonidos en el oído, taquicardias, y a lo mejor nosotros podemos estar experimentando estos síntomas y ni siquiera sabemos que vienen de esa ansiedad. Pensamos que es algo normal o que es otra cosa, pero viene de la ansiedad. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en nuestro cuerpo experimentamos lo que nosotros no hacemos en nuestra vida. Es decir, yo en mi vida siempre quiero estar controlando todo. Todo tiene que salir como yo digo. Pero entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Mi cuerpo reacciona y dice, ahora yo me voy a descontrolar. Entonces, lo que yo no vivo en mi vida, que es el dejar fluir y no estar controlando, lo vivo en mi cuerpo. Entonces, mi cuerpo se descontrola por completo. Adelante. ¿Qué hacer si ya estoy en un estado de ansiedad? Primero me doy cuenta que estoy ansioso, porque también pasa que estás en ansiedad y ni siquiera te das cuenta. Entonces, primero lo siento, me detengo, me doy cuenta que la ansiedad viene de mí, no le tengo miedo, no trato de evadirlo, sino trato de sentir ese miedo, hago respiraciones hondas y trato de poner atención a esas respiraciones. En ese punto reconozco que lo que estoy pensando no me está ayudando. Observo cuáles son esos pensamientos que me están causando esa ansiedad. Y en ese momento decido que quiero ver esa situación que me causó ansiedad, decido ver esa situación de otra manera, porque lo que estoy viendo como yo lo estoy interpretando no es real. Entonces tengo que tener la decisión de no sentirme así. De hecho, aquí puse, deseo ver esto de otra manera, que es parte del curso de milagros, ¿no? Entonces, en cuanto decido, corrijo el error y me doy cuenta que no sé nada, que de la situación que me está causando ansiedad no tengo ni idea. Aquí puse también algo del curso de milagros, que dice, no conozco el significado de nada, incluido esto. No sé, por lo tanto, cómo responder a ello. No me valdré de lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora.
Es decir, yo no interpreto lo que estoy viviendo ahorita en base a mis creencias. Y entonces ahí corrijo el error. Es importante tener paciencia en esto. No es como algo que ya me tomé la pastilla y ya se me va a quitar la ansiedad, sino tenemos paciencia y estar vigilándonos y estar pues dándonos cuenta de qué estamos pensando. Adelante. Por último, ¿cómo vivir sin ansiedad? ¿Alguien sabe qué es lo contrario de la ansiedad? La paz. Exacto. Entonces, ¿cómo llegamos a ese estado de paz? Yo puse aquí como unos dibujitos que sentí que eran importantes para llegar a ese estado. Aquí vemos a un muñequito que está como quitándose las cadenas, y es eso, ¿no? Es ser tú mismo, guiarte por tu espíritu, por lo que realmente eres, sin un debe ser esto o debe de ser aquello, que es lo que nos han planteado nuestras familias de toda la vida, ¿no? Esto debe ser así y esto debe ser así. No, tú ser como tú eres, sacar tu verdadero ser. También tengo aquí a esta imagen de una persona que está vigilando su mente, ¿no? Que es estar vigilando constantemente tus pensamientos. Muchas veces divagamos y queremos como solucionar situaciones que vivimos y estamos horas, a veces días, ¿no? Así de, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué habrá pasado aquello? Y estás duro y dale como que tratando de obtener una respuesta cuando tu respuesta no sabes cuál es la respuesta. En este caso no sabes ni cuál es la respuesta, y dos, estás dejando de vivir el momento presente por estar pensando situaciones que no puedes resolver. Entonces es muy importante vigilar nuestra mente. Es importante también, en dibujo de arriba, del bien o el mal, dejar de etiquetar las situaciones. Todas las situaciones son neutras. No hay situaciones ni buenas ni malas, pero nosotros las etiquetamos. Y lo único que nos hace eso, que si nos sucede algo que nosotros decimos que está mal, nos va a encadenar a sufrir en el momento que nos pase. Si yo digo que esto está mal, y en el momento que me va a pasar, voy a sufrir. Entonces, vivir las situaciones como muy neutras y darnos cuenta que hay un propósito más allá de lo que podemos ver. Y por último, pues es fluir. Vemos aquí, estos pétalos que están fluyendo con el aire. Y es fluir con la vida. A veces nuestro plan no es como nosotros pensábamos, pero darnos cuenta que el universo conspira a nuestro favor y todo tiene un porqué. Yo mi plan de vida no es como yo pensé, para nada, pero estoy aquí y estoy haciendo lo que me gusta. Entonces ahora me doy cuenta, después de muchos años, que tenía un propósito mayor Dios para mí, y que en ese momento sufrí por también etiquetar pues lo que yo había vivido, ¿no? Que estaba mal, quizá haber vivido un divorcio para mí era lo peor, pero ahora me doy cuenta que eso me hizo conocerme a mí y poder vivir esto con ustedes y experimentarlo. Y bueno, por último, puse esta frase que me pasó Wendy de un libro, El Sermón del Monte, que me pareció como muy acertada para esta diapositiva. La paz es el estado mental que incluye una completa predisposición a permitir que la voluntad de Dios se manifieste en la forma que considere mejor, la sabiduría divina y no según el modo particular que nosotros hayamos escogido. Bueno, es esto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás triste? Sí, estoy triste. En la semana tuve por ahí un par de situaciones un tanto conflictivas en el sentido de que cuando uno vive determinada situación, cree y reafirma y piensa que eso es lo más caótico, lo más conflictivo que puede experimentar, aun cuando de esto no sea así. Uno asume que esa es la verdad y esa es
firmemente la razón por la que yo tengo que estar o triste, o deprimido, o angustiado, o frustrado, o enojado. O sea, yo lo asumo y le doy todo el poder. Una de las frases que ahorita decía Chio es: reconoce primero cómo te estás sintiendo y que deseas ver esto de otra manera. Parece sencillo o se escucha fácil, pero llevarlo a la práctica es aún todavía más fácil. Me hablaban en la semana y me decían: oye, vas a tener una plática en Naucali, acabo de ver. Sí, estás invitado o estás invitada. Sí, fíjate que sí me interesa, porque yo he terminado con una relación, me siento mal en el trabajo, y entonces creo que esta plática me va a ser muy importante porque estoy muy triste. Ok, no pasa nada, eres bienvenido. Y ahorita que llego me sorprende encontrarme con que esas personas que me hablaron en la semana no están. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué me hace pensar eso? ¿Qué me haría pensar eso? ¿Cómo? No hay interés. ¿Qué más? No le importa. No le importa. Que le gusta vivir así, ¿no? Quiere seguir así. Que no cree que esto le pueda funcionar. Miedo de enfrentar. Que quiere que las cosas se solucionen. Todo eso es el ruido que está en mi mente. Todas esas voces son las voces que están en este momento en mi mente pensando ¿por qué no vinieron? Pero al final todo eso es una expresión de un juicio. No sé, si no lo quiere, no sé. Pero decía Gerardo hace un momento, cuando yo hablo de esto, ¿de quién estoy hablando? Entonces, ¿quién se está resistiendo? ¿Quién no quiere estar bien? No, sí, pero es que yo estoy sentado aquí en el Naucali, sí, yo sí vine a la plática. ¿Y tu mente? No, pues es que mi mente está pensando en si le apagué a los frijoles o no. Y así estamos constantemente. El punto es que no estamos en el presente, no estamos tomando conciencia, ¿no?, de que nos resistimos a estar bien, que pensamos que haciendo ciertas cosas vamos a estar bien, pero no nos damos cuenta que hay todavía una parte de nosotros que se resiste, ¿no?, a estar bien. Les decía que en la semana había experimentado una sensación. Una de las escenas más impactantes que he vivido es que yo había visualizado, y se los paso a ustedes para que también hagan el ejercicio, cómo visualizan a sus padres. ¿Cuál es el concepto que tengo de ellos? En mi caso, yo había visualizado a mi mamá como alguien débil. O sea, la percepción que yo tenía de eso es que mi mamá era débil, que no veía por ella, que se preocupaba por los demás y O sea, ese es el concepto que yo tenía en mi mente. Y en la semana llegué a mi casa, dicen por ahí, la casa de todos ustedes, y con la lluvia yo la vi vendiendo en la calle, y alguien me dijo: ¿te das cuenta lo fuerte que es tu mamá? Ah, canijo. Sí, te das cuenta cómo es, qué tanta fuerza tiene, que para ella podría haber sido fácil estar en su casa sin salir, ¿no?, y acostada, sin vender, y sin embargo no es así. Cuando yo escucho eso, automáticamente viene como un martillazo a mi cabeza y dije: en efecto, he hecho una mala percepción
de la fuerza de vida. Evidentemente estaba hablando de mi vida. Cuando yo decía, es que ella es débil, es que ella no se preocupa por ella, ¿de quién estaba hablando? De mí. Pero yo no lo veía. Entonces, todo esto tiene que ver con la tristeza. La tristeza es como, dice el curso de milagros, nosotros hacemos un esquema fabricamos un esquema de nosotros. O sea, hacemos una idea de nosotros con base en ciertas creencias o con base en nuestra historia de vida. ¿Sale? Dice entonces que en el momento, el curso de milagros dice, en el momento en el que tú rompas con ese esquema, con ese concepto del yo que tienes, que evidentemente es un concepto erróneo, porque si fuera verdadero no sufriríamos, no experimentaríamos todas estas emociones. En el momento en el que tú reconozcas eso, puedes dar el siguiente paso. Una de las aseveraciones más fuertes que he escuchado es: yo no sé quién soy. Creo que sé quién soy, pero en realidad no lo sé. Porque si lo supiera, no me sentiría así o no experimentaría esto. Es un golpe muy fuerte para el ego eso, y probablemente me estén mentando a la madre ahorita. Pero es un golpe muy fuerte el reconocer que yo no sé quién soy. Creo saber quién soy, pero no lo soy. Y en medida en que yo no tenga esa apertura y esa honestidad para reconocer que yo no sé quién soy, o que he hecho una mala imagen de mi vida, de mis padres, en ese momento puedo tener la oportunidad de hacer algo diferente, de cambiar. Pero mientras no lo reconozca, mientras yo no identifique esa emoción o esa sensación que estoy experimentando, es muy difícil que pueda dar un salto. Nada más dice el curso que lo que percibas como enfermedad, ¿no?, o debilidad, en realidad el mensaje es cómo te estás percibiendo a ti mismo. Es decir, si yo percibo ataque afuera, es que me estoy percibiendo como alguien que no tiene la fortaleza para afrontar la vida. Dice, muchas veces nos hemos cruzado con la palabra de las cosas pasan por algo. A mí cuando me decían las cosas pasan por algo, yo quería arrancarle la cabeza a esa persona, porque se escucha muy fácil. Pero en realidad lo que quiere decir las cosas pasan por algo lo dice el curso, las situaciones que no has trascendido se te van a volver a presentar con el propósito de que los observes de otra manera y los integres a tu vida de manera distinta. Ese es el propósito de las cosas. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un error. Y en medida en que yo tome conciencia de esto, insisto, voy a poder hacer algo diferente. Voy a poder dar un salto. Y la presentación cierra con una frase, mi parte cierra con una frase que dijo alguien hace más de 2000 años, un joven que vino a la tierra y dijo: por sus frutos les conoceréis. Y la frase continúa y dice: y se conoceréis a ellos mismos. Es decir, los frutos soy yo. ¿Qué es lo que yo voy a dar? ¿Qué es lo que estoy dando en este momento? La tristeza, ¿qué me está queriendo decir? En el momento en el que yo identifique qué me está queriendo decir esto, forjo un carácter en mi vida, ¿no? Encuentro a mi maestro y puedo trascender las cosas, las puedo integrar y entonces poder cosechar mis frutos. Solo preguntémonos el día de hoy, ¿cuáles son los frutos que quiero dejar? ¿Qué frutos quiero dejar en mi vida? ¿En qué momento voy a dejar de responsabilizar o culpar a los demás? ¿Cuáles son los frutos
que quiero cosechar. ¿Sale? Bueno, yo voy a hacer la presentación de la depresión. Yo sé que aquí casi no hay deprimidos, yo sé que en México eso no pasa, ¿no? Casi nadie se autodiagnostica con depresión, pero precisamente les puse los síntomas para que se identifiquen, ¿no? Igual y no se identifican con ninguno, pero pues ahí está, ¿no? Los síntomas físicos: cansancio, dolor de cabeza, taquicardia, dolor de espalda, estreñimiento, inapetencia y trastornos del sueño, ¿no? Que tienen que ver con el poder dormir o no poder dormir, o comer demasiado también, con los trastornos de alimentación, o no comer. Y los síntomas psíquicos, que son la tristeza, pérdida de interés, culpa recurrente, miedos irracionales, apatía, inhibición, abatimiento y falta de concentración. Solo es para que lo sepan, no sé si alguno de ustedes ha sufrido de eso alguna vez. ¿No? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Quién no sufre? Todos. ¿Quién está deprimido aquí? A ver, levanten la mano. Levanten la mano al deprimido. Te vas a llevar terapeuta gratis. Bueno, esos son los tipos de depresión. No voy a entrar mucho en ese sentido porque finalmente es lo mismo. La depresión es sin duda una falta de amor. Es decir, la creencia de que no tengo algo que debiera tener. El sentimiento de carencia. Siento que algo me falta. Ajá. Entonces, el deprimido pues mayormente se deprime por esa situación, porque siente que algo le falta. ¿Y ustedes qué creen que le falta? O sea, nosotros pensamos que necesitamos dinero, que necesitamos sexo, que necesitamos salir, que necesitamos tener éxito, que necesitamos que nuestros papás estén orgullosos de nosotros, ¿no? Pero en realidad todo se traduce a una necesidad de amor. Y usualmente pensamos que el amor tiene que venir del exterior y no nos damos cuenta que el amor tiene que proceder de uno mismo. ¿Sí? Existen esos tipos de depresión. La depresión mayor es una depresión aguda, es decir, de repente me siento muy deprimido en ciertas situaciones, en ciertos ciclos de mi vida. Yo personalmente me deprimo cuando va a llegar mi cumpleaños, ¿no? Y quiero que todo el mundo me consienta y me pongo muy triste por todo es dañino para mí, si lo hacen bien o si lo hacen mal, ¿no? Si me traen flores porque me trajeron, ¿no? Y si no, porque no. Entonces, cada quien tiene que reconocer en qué momentos les llegan estos ciclos depresivos. La distimia es una depresión crónica, es decir, gente que está deprimida toda su vida, ¿no? Pero que no lo sabe. La gente cree que vivir triste y depresivo es normal. O sea, creemos y vamos por la vida asumiendo que todo el mundo sufre, que todo el mundo se sacrifica en la vida. Y eso es una mentira que nos vendemos. El sacrificio no tiene por qué ser así. El sacrificio no nos da nada. Bueno, entre los síntomas, pues obviamente hay desesperanza, hay una agresividad no expresada. O sea, el deprimido está enojado y está tan enojado, pero no lo externa, que esa agresividad la interioriza y entonces se autocastiga. Ajá. El deprimido se autocastiga y entonces al autocastigarse pues sufre, ¿no? Pero sufre sin darse cuenta que se está castigando él mismo y piensa que son los otros. Y exactamente así, el deprimido va por la vida quejándose y haciéndose el mártir y siente que está castigando a los demás. Porque los demás han sido muy injustos con él. Y no se da cuenta que en realidad se está autocastigando. Incluso la depresión, la palabra que es depresión es quitar presión. Los depresivos se quitan la responsabilidad en la vida. Porque como están deprimidos,
Y ese es su razonamiento y esa es su base. Estoy deprimido y entonces me quito la responsabilidad de tomar mi vida. Y entonces si soy feliz o si no soy feliz, pues es culpa de los demás. Es culpa de mi marido, ¿no? Es culpa de mis hijos porque no ven por mí, ¿no? Y es lo que les decía. Estas son las 3 situaciones que deprimen a la persona depresiva: la agresividad interiorizada, la agresividad que no es expresada, es decir, tengo un enojo y no puedo expresarlo y entonces me lo echo a mí así, me autocastigo, ¿no? Como les decía, también es para evadir la responsabilidad, porque la depresión es una forma de huir de mis responsabilidades. Esas son las ganancias emocionales que obtenemos cuando estamos deprimidos, ¿no? Nosotros no sabemos conscientemente que siempre tenemos ganancias cuando sufrimos. Y esas ganancias son las que nos hacen seguir en ese estado. Si no tuviéramos esas ganancias, ya nos habríamos salido. Pero como hay ganancias, o que la gente esté ahí rogándome, ¿no? O sea, yo así obtengo el amor. Y por último, la depresión es acercarme a la muerte. Es un deseo de morir, pero a su vez es el temor a morir. Es decir, le temo a la vida, pero también le temo a la muerte. Así es el depresivo. ¿Sí? ¿Sí? Ok. El depresivo tiene solamente 2 opciones. Y todo tiene que ver con su propia mente. O decide ver la verdad, o decide ver la ilusión. Cuando yo veo un mundo lleno de dolor, donde todos me juzgan, donde nadie ve por mí, ¿no? Un mundo de sufrimiento, de dolor, estoy viendo una ilusión. No me estoy dando cuenta de todos los regalos que han llegado a mi vida. O sea, el depresivo tiende a ver lo que no tiene, pero lo que sí tiene, no lo ve. Ellos. Sí, claro, yo estoy hablando de los depresivos, ¿no? Ustedes no, yo estoy hablando de los que sí tienen depresión, ¿no? La que sigue por aquí. Ok. El curso nos dice esta maravillosa frase. Bueno, esta parte de arriba es de otro libro, pero que también es un libro muy sabio. Dice, aquello que tiene mi atención es lo que gobierna mi mente. Es decir, si yo le presto atención únicamente a mis carencias, evidentemente voy a sufrir carencias, porque es lo que estoy viendo. Si yo le voy a poner atención al dolor que me generó cierta situación en el pasado, voy a vivir en un pasado, mi atención va a estar ahí. Y entonces en mi presente, lo que está ahorita, lo que estoy viviendo, este momento que me están regalando, pues no lo estoy viviendo. Entonces dice el curso, ¿qué deseo ver? ¿Yo qué deseo ver? Dice, más allá de este mundo hay un mundo que deseo. Y eso es lo que yo tengo que decirme a mí mismo. Elijo ver ese mundo en lugar de este, pues no hay nada aquí que realmente yo desee. ¿Dónde quiero estar conectada? Quiero estar conectada con mi fuente, porque en mi fuente no falta nada. En realidad estoy en perfectas condiciones, nada me hace falta. Porque lo que yo creo que me hace falta y voy por ello y lo obtengo, resulta que ya no me satisfizo como yo pensaba. Y entonces me doy cuenta que esa necesidad era una ilusión creada por mi mente y que yo creía que eso me iba a hacer eternamente feliz y resulta que no. Dice también en el curso de milagros en la página 69, para que los que lo tengan, las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y que no tienes. ¿Qué
¿Qué es lo que ustedes han deseado y no han podido obtener y que por eso se mantienen tristes? ¿Qué esperan de la vida? Pregúntense, ¿qué están esperando? Y realmente cuando llegue, ¿voy a dejar de estar deprimido? Realmente estoy poniendo en algo externo mi felicidad. Y entonces eso quiere decir que alguien más es responsable de que yo sea feliz o de que yo no lo sea. Qué fácil, ¿no? Qué fácil es dejarle a alguien más la responsabilidad de mi vida. Qué fácil es poder culpar a alguien de que yo no esté bien, de que yo no sea feliz. Qué fácil. Dice, el dolor es una perspectiva errónea cuando se experimenta en cualquier... Escuchen esto porque es bien importante, ¿eh? Esta es una verdad que a veces no podemos reconocer porque evidentemente el ego se molesta. Dice, el dolor es una perspectiva errónea. Solo estoy viendo equivocadamente, estoy percibiendo equivocadamente las cosas. Cuando experimento dolor, es que me estoy engañando a mí mismo. Es porque las cosas no fueron como yo creía que tenían que ser. Pero adivinen que nosotros no sabemos cómo tienen que ser las cosas. Porque si supiéramos, viviríamos la vida que quisiéramos. Y en realidad, pues no sé cuántos lo hagamos. El dolor no es un hecho en absoluto. Sea cual sea la forma que adopte, desaparece una vez que se percibe correctamente. Es decir, cuando yo logre ver la verdad, cuando yo ponga mi mente en el chip de la verdad, entonces dejaré de sufrir. Estaré viendo todas las bendiciones que tengo en la vida y no todo el dolor o toda la carencia que yo percibo. Porque dense cuenta cómo si nos engañamos con las percepciones. Como comentaba León, él tenía una percepción equivocada que lo hacía sufrir. Y así vamos por la vida, con percepciones equivocadas. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando estemos deprimidos? Primero, hay que reconocerlo como en todas las emociones, ¿no? Hay que reconocer que tengo depresión, que me siento triste. Porque para identificar qué me pone triste, pues primero tengo que saber que estoy triste. Y como ya vamos por la vida viviendo sin saber ni lo que sentimos, pues no nos damos cuenta que estamos tristes. Entonces es importante reconocer que estamos tristes y también después de eso reconocer que no tenemos por qué estar tristes. Es decir, la depresión no arregla nada. Que yo me entristezca por un hecho exterior no sirve de nada. No me ayuda y por el contrario el pensamiento lo que hace es seguir atacándome. O sea, yo no resuelvo nada con lo que pienso. Nada. Más allá de este mundo hay un mundo que deseo. Esta frase es importante, es una frase para meditar, que dice, más allá de este mundo hay un mundo que deseo. Elijo ver ese mundo en lugar de este, pues no hay nada aquí que realmente deseo. Y luego dice, puedo sustituir mis sentimientos de depresión, ansiedad o preocupación por paz. Solo es cuestión que yo lo decida. Cuando yo esté pensando, no esté teniendo pensamientos depresivos, lo primero que tengo que hacer es reconocer que me estoy equivocando. Y después de eso, entonces, cambiarlos por la paz, por la verdad. Son únicamente tus pensamientos los que te causan dolor. Nada externo a tu mente puede herirte o hacerte daño en modo alguno. Qué difícil es aceptar eso, ¿no? Qué difícil es aceptar eso en este mundo donde todos vemos allá afuera amenazas, ¿no? Delincuencia, dolor, pobreza. Pero eso de nuestras percepciones, recuerden que nos engañan. Yo he conocido gente y he visto gente que vive en la pobreza y que a mí me genera como eco así, ¿por qué? ¿Por qué el mundo es tan injusto? Y cuando he tenido oportunidad de hablar con esas personas, resulta que son más felices que yo, que viven con menos estrés, son más libres y que realmente no necesitan nada más que lo que tienen. ¿Sí?
En eso radica nuestra libertad, el libre albedrío, ¿sí? Del que fuimos provistos, ¿no? Esa libertad es mi libertad de elección. ¿Qué elijo ver? ¿El miedo o el amor? Ese es tu libre albedrío. No tomamos la responsabilidad de nuestra vida porque nos da miedo. No nos damos cuenta que al tomar nuestra vida, entonces podemos ir a vivir lo que queremos vivir. No sé por qué nos da miedo. Y pues ya. Muchas gracias a todos. Y por último, y no menos importante, la ira, ¿no? Le tocaba a Carlos, pero bueno, Carlos está aquí en espíritu con nosotros. No sé por qué me había tocado a mí la ira. No se me da eso. No la conozco. Voy a intentar compartir este conocimiento. Dice, la ira es como tomar un veneno y esperar que la otra persona muera. Una frase de Buda. Normalmente cuando tienes miedo, ¿no? Tu primera reacción, ¿no? Es defenderte. O sea, piensas que te están atacando. Y durante esta semana he tenido una frase en mi mente, ¿no? Que no deja de sonar, que dice así. Dice, aquellos que percibes como adversarios, forman parte de tu paz, a la cual renuncias cuando los atacas. ¿A quién percibo como adversario? Identifiquen, ¿a quién veo como adversario? Y no me doy cuenta que forma parte de mi paz, a la cual renuncio, o sea, se va cuando lo ataco, cuando reacciono. Dice, para poder experimentar la paz, tienes que darla, tienes que compartirla, tienes que extenderla. Ese sentimiento de ira no es el sentimiento de cólera que está en el interior. Es como la forma en la que crees que vas a resolver las situaciones. Y tiene que ver mucho, ¿no?, con tu identificación con el cuerpo, porque solamente el cuerpo puede ser destruido. Y entonces te defiendes. Cuando tú te consideras a ti mismo como un ser de espíritu, o sea, una persona espiritual, tú no te defiendes porque no ves ataque. Solo el que cree que ha sido atacado se va a defender. Hubo una persona, ¿no?, que le escupieron, le dijeron, nunca se defendió, nunca vio ataque. Y dice, ¿no?, en el libro, dice, tú puedes elegir percibir igual que yo, o puedes elegir percibir como tú percibes. Puedes seguir opinando y pensando de la misma manera en la que el mundo piensa, o puedes pensar de otra manera. Ahí vayan leyendo las diapositivas. Todo, normalmente no existen personas que todo lo ven en su contra. A mí no me pasa eso, ¿no? Yo no sé qué es eso. Yo ya no lo vivo. La que sigue, por favor. Ahí viene, ¿no? Ira, tiempo, ira prolongada, con un gran tiempo, depresión. Y eso es un alimento para el ego. Dice, la ira te puede dirigir a la transformación, sin embargo, no es necesario para lograrlo. Hay una bienaventuranza que a mí me gusta mucho, que dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? Sí. Bueno, no quiere decir que tú tengas que sufrir para evolucionar, pero sin embargo son muy pocos los seres humanos que deciden no sufrir y que deciden abrirse a aprender, por el amor de aprender, por evolucionar y por transmitir, sobre todo a sus hijos, porque no nos damos cuenta que el hijo es un reflejo del padre.
El hijo es un reflejo del padre. ¿No? ¿Por qué me habrá salido así el chamaco? Pues tú lo educaste. ¿O quién lo educó? ¿Quién le enseñó? ¿Qué sigue? ¿Cómo sanar la ira? Escuchar con calma y silencio, manteniendo viva la compasión con cuerpo, oídos, ojos y mente. La ira te agota, te consume, es como un fuego. Cuando te cansas, cuando ya no quieres más de eso, te vas a un estado de tranquilidad, donde le dejas de dar esa fuerza, porque estás enojado porque le das importancia. La ira sale, ¿no?, como el regalo del juicio. Estás enojado porque pensaste algo. Dice, respiro conscientemente, no escuchar para culpar o atacar. Practicar la escucha a otros y a uno mismo. ¿La que sigue? Si se dan cuenta, todas las frases que estamos poniendo en el curso es: deja de pensar de la manera que piensas. Cambia tu manera de pensar. Nadie va a renunciar a su manera de pensar si no reconoce la necesidad que tiene. Es como cuando te dan un jarabe y no te lo quieres tomar. Tienes que reconocer la necesidad que tienes del jarabe. Si no, no te lo vas a tomar. Lo mismo es eso. ¿Sí? Ese es de la página 100, es lo que les decía. Hay 3 premisas sobre las cuales descansa la ira. 1, dice así, a ver si me acuerdo, Dice, tú no puedes ser atacado. Porque si tú crees que puedes ser atacado, vas a contestar. La primera premisa es, tú no puedes ser atacado. Solo el cuerpo puede ser atacado. El espíritu nunca puede ser atacado. El segundo sería, tu ira no tiene justificación. Porque a veces decimos, es que yo reaccioné así porque él hizo esto. No, tu ira no tiene justificación. Pase lo que pase. No se gana nada contraatacando. Por el contrario, reafirmas, ¿sí?, y agudizas. Y por último, tú eres responsable de lo que piensas. Esas son las 3 premisas fundamentales para escapar de la ira. ¿Se los aprendieron? ¿No? Ahí va. 1. Tú no puedes ser atacado. Y el ego dice, no, ¿cómo no? Pero claro que puedes ser atacado. Se defiende el ego. Le gusta. Le gusta. Si me dolió, si me lastimó. ¿Y qué entonces pongo la ¿No? otra? ¿Y entonces qué, no? ¿No? Así vas. Dice, a menudo a esos rostros que creen ser buenos dentro de un mundo malo, se les ve con caras de afligidos. La segunda, tu ira nunca está justificada. Nunca. 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 Y 3, tú eres responsable de lo que piensas. Porque solamente ahí puedes tú ejercer tu poder de decisión. Ahí sí, eso no se ve. ¿No ven qué pasa para acá? No se ve, pero se ve bonito. ¿No? Dice, pero fíjense, esto es importante. Ya no se ve. Ya, se desapareció la ira. ¿Quién sabe? ¿Se daban cuenta que antes había ira? Ahora ya hay alegría. Se fue. No tuvimos que hacer nada solito. Miren. Ya no tiene nada que ver con nosotros. Se desapareció. ¿Vieron qué fácil es meterse en un estado y en otro? Así es de sencillo todo. Así es de sencillo. Porque yo podría ponerme, no mames, ¿qué voy a decir? Mira, ¿y yo qué voy a hacer? No sé. Solo fluye. Fluye y solito se va a manifestar lo que se tenga que manifestar. La alegría. ¿Podrías cambiar tu enojo por alegría?
Porque la alegría es la oración perpetua. Cuando estás alegre. ¿Cuál sigue? Ah, mira. Ese, como que el del medio se ve. Los de al lado no se ven. A ver, ¿qué dice? Masajes relajantes. ¿Ese sí se ve? Ah, las constelaciones nucleares sí se ven, ¿eh? El coste, ¿eh? Los domingos a las 12. Terapia también. No, las constelaciones son en Centro Ser, en Lirio 102. Lectura de ángeles los miércoles. Dice, pregunta por los talleres escolares y empresariales. Lo que no se ve, fíjense, es curso de milagros. Y del otro lado es curso temático. Sería importante, ¿no? De lo que más hablamos no se ve. Es que el curso ya lo tienen ustedes adentro, solo tienen que recordarlo. Todas las frases que vienen en el curso ya las tienen en sus mentes, solo las tenemos que recordar. ¿Existe alguna duda, alguna pregunta, alguna queja, alguna sugerencia? ¿Algo que podamos servirles? Entonces, sí. ¿Qué pasa cuando tus pensamientos te dominan? ¿Cómo? Mis pensamientos me dominan. Sí, es correcto. Sí te dominan. ¿Y cómo le haces para no escuchar al ego? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. ¿Cuántos años tiene el niño? 10. 10. Tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que tomar una decisión. ¿A quién escuchas? O sea, empezar a ser amoroso hacia ti. ¿A quién me conviene escuchar? ¿A mi ego? Que me trae como regalo depresión, ira, tristeza, ansiedad y miedo, o escucho al Espíritu Santo que vive en mí. Tú decides a quién escuchar. Y también tú decides, y dice, y cuando el Espíritu Santo no te quiere hablar, qué fuerte. ¿No será acaso, qué atrásito, ¿no será acaso que no lo quieres escuchar? Porque te habla todo el tiempo y de muchas formas, pero tú decides no prestar atención, es decir, tu mente no está disponible. Es más, no sabes estar en silencio. Que el ego siempre habla más fuerte que el espíritu. ¿Qué tal? Cada quien es responsable de lo que piense. Gracias.